Lisbeth Campos es maestra en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe. También es maestra en Criminología, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctorante por esta casa de estudios. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad y actualmente es funcionaria en la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM. Federico César Lefranc es doctor cum laude en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó una estancia postdoctoral en el proyecto de Ciencia Básica 131-546, auspiciado por CONACYT, en la Universidad Autónoma Metropolitana, haciendo investigación sobre las relaciones posibles entre la ética, la epistemología y las tecnologías. Es integrante de los comités doctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Participa en el proyecto Derechos Humanos y Justicia Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El doctor Mauricio Beuchot es doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de México. Realizó estudios de filosofía medieval en la Universidad de Friburgo. Ha trabajado en la historia de la filosofía medieval, en la historia de la filosofía novohispana y en la hermenéutica filosófica. Actualmente es investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, del Seminario de Cultura Mexicana y de la Academia Romana de Santo Tomás de Aquino. El doctor Alberto Vital Díaz es doctor en Letras por la Universidad de Hamburgo en el área de Hispanística. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, adscrito al Seminario de Hermenéutica, donde ha estudiado la obra de Juan Rulfo, Rainer María Rilke, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, entre otros autores, dentro de diversas líneas teóricas como estética de la recepción, la hermenéutica, la literatura comparada, la pragmática de la comunicación literaria y la onomástica. Es considerado uno de los más destacados especialistas en la obra de Juan Rulfo. Muy buenas tardes, tengan ustedes. Es para mí un gusto enorme dar inicio a esta presentación, moderarla. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de nuestra universidad. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta presentación. Voy a contextualizar muy rápidamente el libro, el origen del libro, y desde luego nos acompaña la coordinadora del mismo, la maestra Lisbeth Campos. Recuerden ustedes que en el año 2020 se juntaron el inicio de la pandemia con las elecciones en los Estados Unidos, y lo que esperábamos en ese momento fuera el final de un régimen que tenía en especial un marcado desapego a las evidencias, la verdad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien una intervención del doctor José Narro en términos de que nos pedía de alguna manera a las humanidades que reflexionáramos más sobre el tema de el uso del lenguaje en términos de veracidad, manejo de evidencias, etcétera. Esa intervención, entre otras, nos dio pauta para que nos reuniéramos un grupo de personas y bajo la coordinación de la maestra Lisbeth Campos tuviéramos entonces una reflexión desde distintos puntos en torno a un concepto, evidencias, que lo mencionaba yo esta mañana. Curiosamente, en términos de distintas disciplinas, se usa muy constantemente, por ejemplo, los estudios jurídicos, por supuesto, ya lo iremos viendo, y en el lenguaje de la vida cotidiana, como lo ha estudiado la doctora Sabine Fleger de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción, no es tan constante el uso de esa palabra, aunque en la vida cotidiana constantemente estamos argumentando en torno a evidencias, búsqueda de evidencias, y ya veremos algunos contactos con temas, con conceptos como datos, verdad, antes que nada, entre otros. Bueno, dicho esto, me gustaría decirles a ustedes que el doctor Mauricio Beuchot
generosamente nos dio pauta para participar. Su agenda no se lo permitía de manera personal, pero grabamos un video con su presentación y él va a dar una contextualización muy pertinente del libro para después dar paso a las intervenciones del doctor Federico Lefranc, cuya presencia agradezco muchísimo, y desde luego de la coordinadora, la maestra Lisbeth Campos, y después tendremos respuestas a las preguntas que ustedes se sirvan a hacer, tanto por YouTube como por Facebook, en las páginas respectivas de nuestro centro. Adelante entonces con el video del doctor Mauricio Beuchot. Muy buenas tardes. Me es grato presentar este volumen colectivo que con el título de Evidencias, el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM ha presentado, coordinado por Lisbeth Miriam Campos Espinosa, donde se trata el tema de la evidencia y está abordado por varios especialistas en diferentes disciplinas. Este tema de la evidencia podría parecer ocioso, pero no lo es, ya que en la historia del pensamiento ha sido puesto en duda. Por eso ha sido relevante volver a él y reflexionar sobre él. En efecto, el tema de la evidencia pertenece a esa rama de la filosofía que es la teoría del conocimiento, también vista como gnoseología o epistemología. El concepto de la evidencia ha recorrido la historia. Es algo muy claro para el sentido común, pero en la filosofía se ha discutido mucho. La evidencia es la certeza inmediata que tenemos de algo, porque ya el mismo Aristóteles decía que un hecho se acepta o se rechaza, pero teniéndolo delante. Con eso quiso decir que lo evidente está ante nuestros ojos. La evidencia, de hecho, fue criterio de verdad para la escolástica y ha llegado hasta la actualidad. Pero la ha discutido el escepticismo. En el libro que estamos ahora presentando, después de un prólogo hecho por Imelda Paola Ugalde Andrade, se han reunido varias perspectivas acerca de la evidencia. El prólogo es muy ilustrativo y encamina bien hacia la obra. Una de esas perspectivas es la que se da en la filosofía, que estuvo a cargo de su servidor, Mauricio Beuchot. Sirve para abrir el paso y que se comprenda por qué se reflexiona sobre la evidencia. Otra perspectiva es la que se da en la literatura, en un capítulo escrito por Alberto Vital Díaz. Allí se sostiene que el autor literario puede exhibir u ocultar la evidencia, construirla o desconstruirla. Es el campo más propicio para hacerlo, ya que se maneja la imaginación, más allá de los sentidos y de la razón. Esto es muy importante, y el capítulo es, me parece a mí, muy acertado, ya que la sociedad se alimenta de la literatura, más que de la filosofía y otras fuentes de información intelectual. Asimismo, en el libro se revisa la evidencia que se da en el aprendizaje del español como lengua extranjera, por Rosa Esther Delgadillo Macías. Ella nos muestra cómo el error en el uso del lenguaje es una evidencia de que tiene que apropiarse mejor esa lengua. Esto sirve para la enseñanza de los idiomas, que es un área muy delicada, pero también muy necesaria. Igualmente, se busca la evaluación de la competencia laboral, sustentada en evidencias. Es un capítulo de la autoría de Ileana Betsabet Lugo Martínez,
Ella nos hace ver que es posible la evidencia en este campo, a pesar de la subjetividad de la persona que hace la evaluación. Me parece muy adecuado analizar el papel del evaluador en este asunto, porque es complejo, es complicado. Por otra parte, se examina la evidencia en la psicología clínica, en un capítulo de Luis Miguel Samperio Sánchez. Aquí se indica que en la terapia hay que hacer toda una investigación para encontrar las evidencias que nos muestren la apreciación del médico y los resultados del paciente y si son adecuados. Esto se traslada a lo que sucede en el aula con el maestro y el alumno. Resulta muy interesante, ya que en ambos casos se busca el bien de esas personas y es lo que evidencian los resultados obtenidos. Además, dentro de esa línea psicológica, se atiende a la desarticulación del afecto y de la representación como evidencia de lo traumático, y esto en el contexto de la pandemia que tanto nos ha afectado. Lo hace Fabiola Ruiz Bejarano y nos manifiesta que la evidencia puede funcionar como prueba de lo que está sucediendo en las personas. Es fuente de certeza para lo que se quiere lograr en ellas, sobre todo por medio de la palabra y del vínculo. Después de la separación social que se ha dado en esta contingencia. De hecho, el tema del vínculo en la psicoterapia se ha vuelto fundamental, pues de él depende mucho la mejoría y la curación de los pacientes. Igualmente, se relaciona la evidencia con el derecho. Lo hace Lisbeth Campos Espinosa, quien pone buen cuidado en señalar que la información como prueba en el derecho debe estar sustentada en evidencias para que labore en pro de la justicia. De hecho, en la transacción jurídica son muy importantes las evidencias, como lo indica el mismo lenguaje penal. Esto puede repercutir en beneficio de la administración del derecho en nuestra patria, con este tipo de reflexiones. Además, se trata la evidencia de la ausencia, con una aproximación fenomenológica por parte de Federico César Lefranc Wigan. Lo hace a través de una serie de fenomenólogos, hasta llegar a uno muy reciente, que es Jean-Luc Marion. Este último es notable, pues ha hecho una aportación muy grande a la filosofía, que es el concepto de fenómeno saturado. Es el fenómeno que tiene una dación tan fuerte que rebasa nuestra intuición y su posible reducción, todo lo cual sabemos es fundamental para esta corriente filosófica reciente que es la fenomenología. Y es precisamente uno de estos fenómenos saturados, a saber, el del erotismo, el del afecto, el que nos disminuye la ausencia, la cual es fuente de angustia o ansiedad. Así, después de la descripción que hace Lefranc del sentimiento de ausencia, captamos la aportación de Jean-Luc Marion en el sentido de fortalecer los vínculos afectivos para rebajar la ausencia y la angustia que produce, y de esta manera disfrutar de la comunicación con los demás. Han cuestionado la evidencia los escépticos, por eso el libro es bastante importante, alegando que hay cosas que parecen evidentes, pero que no son ciertas. Por ejemplo, las ilusiones ópticas. Parece mentira que alguien haya cuestionado la evidencia, pero en filosofía se ha hecho, inclusive por pensadores destacados. Así, Descartes
es decir, Descartes, basó en esas distorsiones de los sentidos su famosa duda metódica. Pero la evidencia ha vuelto como criterio de verdad y como criterio de certeza. Por ejemplo, en la fenomenología, ya desde su fundador, Edmund Husserl. De hecho, las epistemologías realistas suelen apoyarse en la evidencia a través de la noción de datos incorregibles, es decir, conocimientos que no se pueden revisar ni corregir, precisamente porque son evidentes. Si lo hiciéramos, nos iríamos a una progresión infinita o caeríamos en un círculo vicioso. También se ha usado el concepto de hecho. Igualmente, en la actual filosofía analítica se ha trabajado el concepto de evidencia. Inclusive, en esta corriente filosófica se han marcado grados de evidencia, que serían grados de certeza. Y así, la noción de lo evidente sigue activa en la teoría del conocimiento. Como se ve, estamos ante un libro colectivo muy interesante, un volumen muy completo, dada la variedad de los temas y la profundidad con la que son tratados. Ha sido, por eso, un gran acierto del CEPE el realizar este libro. Lo es porque puede parecer evidente lo que es la evidencia, pero no. La historia del pensamiento demuestra que no ha sido siempre así, sino que al contrario, muchas veces se ha desconfiado de ella por parte de los diversos escepticismos. Y en definitiva, siempre se ha llegado a la conclusión de que lo único que tenemos como criterio de verdad es la evidencia, y que por lo mismo la evidencia tiene ese carácter que la autodefine, es decir, el ser evidente a toda costa. O en otras palabras, no depender de otro sustento, pues éste nos llevaría a otro, y así sucesivamente en una desesperada carrera infinita. Finalmente, es un tema, por consiguiente, muy digno de ser llevado a la reflexión, por lo que repito que me parece un acierto el haber reunido estas perspectivas acerca de la evidencia en el libro colectivo que tenemos en nuestras manos. Es muy digno de elogio, es algo muy bueno que se ha hecho en nuestra universidad y agradezco toda su atención. Muchísimas gracias, doctor Beuchot. Y sí puedo recoger algunas reflexiones antes de dar la palabra al doctor Lefranc. Por ejemplo, esta idea de la evidencia como criterio de verdad, la frase de Husserl de la evidencia es la vivencia de la verdad. Creo que en las distintas disciplinas puede variar un poco el qué va primero, qué va después. En literatura parecería, eso, yo me aboco a la novela policíaca, por ejemplo, es tener datos, número uno, convertirlos en evidencia, y de ahí todavía hay un paso más adelante hacia la verdad, y todavía hay un paso hacia la administración del derecho, de lo que acaba de hablar el doctor Beuchot, o la justicia. En la novela clásica, policíaca clásica, Sherlock Holmes, por ejemplo, cuando ya se llega a la verdad, hay ya solamente un paso para la administración de la justicia. En la nueva novela policíaca de los últimos decenios, el descubrir la verdad no necesariamente lleva a la justicia, lo que desgraciadamente ocurre en el mundo real. Bien, con muchísimo gusto le doy la palabra al doctor Federico Lefranc para que comente el libro del cual él también forma parte. Adelante, doctor. Su micrófono. Micrófono, doctor. Está apagado. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Ahora sí, perdón, nuevamente, a quienes nos han invitado, a todas las personas que nos ven, ¿no? Y con quien podremos comentar. Haré
una pequeña reseña del libro. No solo hablaré de lo que me tocó escribir, creo que conviene ahora exponerlo como lector, ¿no?, a la vez que como partícipe. Entonces, introduce el libro, como ya se dijo, Paola Ugalde, con una nota preciosa que resulta ineludible leer, ¿no? El hombre de las fronteras sigue caminos que primero sorprenden, luego se vuelven rutas y pasan entonces por evidencias. Camina a lo largo de líneas divisorias de las aguas y escoge la vía que va hacia el horizonte. A veces pasa a lo largo de tierras prometidas, no entra en ellas. Esa es su prueba. Siempre va hacia otras tierras, hacia el horizonte de los horizontes, de momento en momento, hasta que divisa las líneas lejanas de un continente inexplorado. Descubrir es su pasión. Henri Lefebvre. Con ello nos recuerda que quienes participamos en este texto nos hemos vinculado a la tradición latina de evidencia, creando vínculos entre el pensamiento y la materia. Su escrito generoso recoge la variedad de textos que, como ya se dijo, en medio de la pandemia, autoras y autores pusimos en la mesa. Y no es ese un detalle menor por la anormalidad que significó. Cómo se gestó la obra, pues quisiera poder transmitir la riqueza de los diálogos, el esfuerzo, la profundidad de los intercambios, todos virtuales, por cierto. Se ha intentado un trabajo multidisciplinario vinculado por una reflexión común, ofrecer una diversidad de miradas acerca de la palabra evidencia, y se ha revelado la inagotable polisemia de nuestro idioma. Se puede apelar a los diccionarios más interesantes, como en el texto de la propia Ugalde, que muestra el vínculo de la evidencia con una certidumbre que nace de las potencias del alma y que va recogiendo y comentando cada uno de los trabajos presentados. Personalmente no sabría hacer justicia a cada autora y a cada autor por la riqueza y profundidad de los textos, pero propondré un pequeño botón de muestra de cada uno antes de comentar un poco lo propio. Beuchot aborda el inquietante tema del rechazo a la evidencia, tan característico de nuestra época, y aunque no lo refiere en su texto, es un rechazo que hoy se alimenta de los productos de la inteligencia artificial, y en ese sentido, Beuchot se anticipa como todo gran pensador. Nos dice, negar la evidencia intelectual racional lleva a un empirismo que acaba con el escepticismo, pues hace rechazar ideas metafísicas que son necesarias para el conocimiento y que no son susceptibles de evidencia empírica inmediata, sino deducida o inferida, como la sustancia, la causa, etc. Las repercusiones de este rechazo de la evidencia lo hemos visto recientemente en la filosofía posmoderna, que llegó a un relativismo muy fuerte, del que ya hay un cansancio, y por eso la filosofía posmoderna ya está de salida, si no es que ya periclitada debido a su agotamiento. A nivel individual, el rechazo de la evidencia lleva al subjetivismo, que encierra en lo que a uno le parezca sin tomar en cuenta a los demás. La intersubjetividad, que ayuda a ser objetivos. A nivel social, el rechazo de la evidencia conduce al relativismo político, según el cual no puede haber normas de justicia y, por lo tanto, no habría criterios para la justicia ni para el bien común. En cambio, la aceptación de la evidencia como criterio de la verdad, nos dice el autor, ayuda mucho. Apelemos por ello a la intersubjetividad, nos invita Beuchot. Alberto Vital nos guía a través de algunos momentos paradigmáticos en la historia de la relación entre evidencia y literatura y nos recuerda que la literatura es mímesis. Y empieza con un ejemplo poderoso en la Ilíada, donde las evidencias han sido argumentadas e interpretadas. El autor recorre otras tradiciones y otras veredas, como la que transcurre de William Gadamer, que apela más a la necesidad de diálogo y a la colaboración entre los seres humanos. Riquísimos y muy amenos son los ejemplos, a partir de los cuales Vital desarrolla el concepto de evidencia. Nos dice, la literatura trabaja la relación entre indicio y evidencia, así como la destrucción de la evidencia. La Cuesta de las Comadres, de Juan Rulfo, nos permite asomarnos a la importancia de aquellos y a la gravedad de esta última. El narrador inominado nos cuenta que sus amigos, los hermanos Torricos, asesinaron a un arriero a fin de robarle la mercancía. El narrador ve al arriero acostado y tiene un primer indicio de que ha ocurrido algo muy serio. Entonces, intenta un diálogo con los hermanos para convertir el indicio en evidencia. El arriero está muerto y no únicamente dormido o herido. Los hermanos, sin embargo, niegan la evidencia e insisten en que el arriero duerme, y en ese momento el narrador se acerca al arriero y le da una patada para convertir el indicio, lleva mucho rato inmóvil, en evidencia y en explicación. Está inmóvil porque está muerto. La escena se vuelve paradigma de negación de la evidencia y a la vez
de aclaración de hechos. Y como consecuencia, el investigador nos recuerda nuestro propio y cotidiano andar quijotesco. Rosester Delgadillo parte de casos de estudio para hablarle al lector del error como evidencia lingüística en el aprendizaje del español como lengua extranjera. La autora, en palabras de Ugalde, quien presenta el libro, ya dijimos, expone y argumenta cómo el error, es decir, la acción equivocada, es una evidencia lingüística en su significación de prueba. Para ello se apoya tanto en la evidencia empírica como en la racional. En ese sentido, escribe Delgadillo, la palabra evidencia en nuestros estudios representa el resultado de nuestras observaciones de los errores cometidos por estudiantes chinos al estar aprendiendo el español como lengua extranjera. A partir del análisis de los errores para caracterizarlos, formó parte de una metodología. Acercar la lupa a la producción de palabras y oraciones para observarlas en sus detalles más íntimos es algo que a un lego como yo lo asombra mucho. La perspectiva de análisis de los errores nos muestra un mundo desconocido para la mayoría. Los errores, nos dice ella, nos indican que quien aprende está llevando a cabo un proceso de hipótesis-comprobación necesario para avanzar en el aprendizaje. Nuestra manera de tratar los errores debería, pues, contribuir a estimular este proceso, nos invita el autor. Liliana Lugo aborda en su texto la evaluación de competencia laboral sustentada en evidencias. Nos habla del surgimiento del enfoque, de su desarrollo desde 1995 y de su historia hasta colocar a las evidencias como eje central de la evaluación de competencias. Su texto nos revela el aspecto esencialmente significativo como la vinculación del tema con la metodología del análisis funcional y a la vez su relación con aquellas certificaciones que implican dar por cierto que una persona ha demostrado ser competente de acuerdo con los desempeños descritos por una norma técnica. En palabras de la autora, la evaluación de competencia laboral como base de la certificación se definió como el proceso mediante el cual se recopilan suficientes evidencias sobre el desempeño de un individuo conforme a lo establecido por una norma. El texto nos muestra de qué manera, en ese contexto, las evidencias llegaron a ser el eje de la evaluación. Luis Miguel Samperio, quien aborda la reflexión en torno a la evidencia en la psicología, empieza su texto con preguntas provocadoras. ¿Qué pasa cuando una evidencia resulta ser interpretada o reconocida como lo contrario a la certeza? ¿Qué pasa si la evidencia incluso llega a negarse? Los ejemplos para responder a esta pregunta son infinitos, ocurren todos los días en nuestras vidas, tanto de manera individual como social, nos dice el autor. Es reveladora la afirmación del investigador en relación con que, en la perspectiva de la práctica basada en la evidencia en psicología, no existe una definición explícita de evidencia por sí misma. Nos sirve entonces la interpretación inicial de Ugalde refiriéndose a este escrito. Desde la psicología clínica, advierte en su texto la evidencia como sinónimo de la certeza para la práctica de su disciplina y al mismo tiempo repara que la evidencia es material para evaluar esta última acción en un doble sentido, la estimación médica al paciente y como instrumento de medición del aprendizaje. ¿Qué carácter le da el autor a la evidencia? En sus propias palabras, dice Samperio. Entonces el concepto de evidencia cobra su significado al formar parte de todo el constructo de la práctica basada en evidencia en la psicología, tal como lo menciona Levant al señalar que esta práctica es la integración de la mejor investigación disponible de la experiencia clínica en el contexto de las características, la cultura y las preferencias del paciente, cuyo propósito es promover la práctica psicológica efectiva y mejorar la salud pública mediante la aplicación de principios empíricamente apoyados de evaluación psicológica, de formulación de casos, relación terapéutica e intervención. Esa definición lo que busca es que se proporcione una atención que asegure que el profesional cuenta con la mejor información empírica en una perspectiva compleja y que la atención no derive de una improvisación bien intencionada, enfatiza el autor. Fabiola Ruiz escribe la desarticulación del afecto y de la representación como evidencia de lo traumático, el ejemplo de la pandemia. Prueba y certeza serán ideas que a partir del psicoanálisis la autora pone a prueba en su escrito que nos sitúa en el contexto de la pandemia, a partir de evidencias que se dieron a conocer desde marzo de 2019. Parte de la investigación consiste en una narrativa de la pandemia como experiencia traumática, como una amenaza presente y cuya realidad se iba aproximando. El papel en que todo esto juega la evidencia lo pone el autor en párrafos reveladores. Cito:
Para que identifiquemos un evento como traumático, necesitamos entender si trastocó el equilibrio psíquico del individuo que lo experimentó. La evidencia, desde la teoría del trauma, corresponde al daño psíquico que se identifica o no en el paciente. Y ella misma dice, desde el acontecer traumático, la evidencia se dibuja como el estado psíquico teñido de angustia ante una vivencia extrema que no puede ser metabolizada y llevada a la representación. La investigadora nos introduce a la importancia de comprender lo que significa la vivencia traumática y nos avisa que los binomios normalidad, anormalidad, salud, enfermedad deberían interpretarse considerando el contexto cultural e individual sin que ello implique dejarse desbordar por el relativismo. Serán aquellas constantes que se verifiquen en las formas de respuesta psíquica las que servirán de evidencia frente a la multitud de respuestas individuales. Evidencias que, además, deberán ser interpretadas por profesionales para identificar la muestra de un trauma en la psique. Lisbeth Campos coordina la obra y a la vez presenta un texto, la evidencia y el fenómeno complejo en el mundo del derecho. La autora nos sumerge rápidamente en el mundo del derecho y refiere, de acuerdo con el Indian Evidence Act de 1872, evidencia significa e incluye todas las declaraciones de testigos que la Corte permite o requiere para ser hechas antes con relación a hechos bajo investigación. Estas declaraciones son llamadas evidencia oral. Todos los documentos, incluyendo registros electrónicos, producidos para la inspección de la Corte. ¿Para qué sirve en este mundo jurídico la evidencia? Sirve para probar la existencia o no existencia de hechos alegados. Pero la evidencia en derecho tiene un uso especializado, nos recuerda la autora. Evidencia es algo que se utiliza en la Corte para demostrar la verdad o falsedad de los hechos alegados por las partes. El contexto nacional en que nos coloca la escritora implica el impacto permanente del crimen organizado en el tejido social. La evidencia se vuelve especialmente relevante por la urgencia de acceder a la justicia. La originalidad del texto se refiere a una investigación penal orientada a la reparación de las víctimas. De ahí la necesidad de una evidencia auténtica. Considerando esta orientación, la aproximación se hará desde la criminalística, tomando como ejemplo el Protocolo de Estambul. Desde ahí se muestra la complejidad de un espacio que requiere saberes diversos que deben ser integrados para poder establecer la evidencia. Para cerrar su texto, la autora nos alerta en el espacio jurídico. La evidencia debe ir acompañada de la argumentación. Por último, presentaré un poco mi propio texto y para introducirlo habré de citar más adelante la generosa expresión de Paola Ugalde, quien como lectora dice lo que yo hubiera querido escribir con claridad. El texto se llama Evidencia de la ausencia, una aproximación fenomenológica, y en este se revisa en primer lugar el desarrollo de la idea de evidencia en algunos autores significativos de la fenomenología como Brentano, Husserl, Heidegger y Levinas. Se pone de relieve que la fenomenología es una filosofía, pero que también da vida a una forma de investigar. Para esta breve aproximación, una primera opción consistiría en seguir desarrollando los aspectos más significativos del tema, en este caso la evidencia en la fenomenología. Otra posibilidad sería admitir que la fenomenología es una praxis y que intentar un breve ejercicio de fenomenología podría mostrar con mayor claridad lo que se pretende. Optamos por lo segundo, por abordar ciertos fenómenos especialmente graves, característicos del México del siglo XXI, pero también de diversas regiones del planeta que se conduelen de experiencias parecidas, países de América Latina o del centro de África. Propone Merleau-Ponty, hay que tomarla al pie de la letra lo que la visión nos enseña. Tendríamos que referirnos ineludiblemente a la visión humana, a una insondable visión con toda una carga de humanidad. Haciendo eco de este método, es decir, tratando de suspender mis juicios intelectivos y mis valoraciones morales, lo que me propuse investigar es la atroz experiencia que viven las familias de personas desaparecidas. Y lo hice con absoluto respeto, porque lo he asumido como una responsabilidad ética. La vivencia de la desaparición es inexpresable, es inenarrable. Por ello, en mi escrito, como dijo la doctora Ugalde, quizás sin una explícita pretensión, el autor nos muestra la evidencia del desgarramiento que conlleva esta ausencia. Serán parte de nuestra aproximación a esta experiencia la mirada necesariamente humana y entre humanos, y la evocación en la conciencia de aquello que vivimos. Evidencia de la ausencia. Cada presencia es una interpelación.
Con cada quien, el mundo entero se reconfigura. Se trata de un acontecer interminable. Para quienes le rodean, esa persona recién venida se vuelve inestimable. La riqueza que significa la presencia de alguien en nuestras vidas es inconmensurable. En diversas etapas de mi propia vida me tocó tener contacto con familiares de personas desaparecidas, tratar de atender un poco a pesar de todos los obstáculos que ponen las instituciones. Sobra recordar que vivimos en un país muy cruel en ese aspecto y que esto no es nuevo. Pretender hablar de evidencia en ese terreno requiere de un respeto muy profundo, inagotable para quienes viven esa situación. Un respeto que las instituciones rara vez brindan. Tuve a la vista fotos de grupos de madres buscadoras, viviendo la pandemia con el cubrebocas puesto, en interminables jornadas de búsqueda. Sabemos que esas madres nos interpelan con su mera presencia, con sus gestos de resistencia y búsqueda frente a la indolencia del Estado. Más aún, tendríamos que hacernos cargos de que la noción de evidencia, lo que significa cuando hablamos de desaparición. Para ser claros, este fenómeno da vida a una dolorosísima paradoja porque entonces tendremos que hablar de la evidencia de la desaparición. Y es con ese hueco en su existencia con lo que hacen su vida decenas de miles de familias en México y en América Latina. Aparecer, mostrarse, son las expresiones que dan origen a la fenomenología. El fenómeno se muestra y es recibido de alguna manera, nos hacemos conscientes de su recepción. El fenómeno más colmado de humanidad es sin duda la venida de cada ser humano a habitar el mundo. La aparición de cada persona enriquece las vidas singulares y a la vez la vida completa. Así es para quienes le aman. Cada vida singular es evidencia de vida. Sobre esa vida, lo mismo depositamos expectativas que damos testimonio de su devenir. Al no poderlo aprender por completo, puesto que no es un objeto en el mundo, el ser humano frente a mí aparece a la vez como un misterio que continuamente me llena de asombro. He de aquí, imborrable. El fenómeno de la aparición de cada ser humano en el mundo, su mostración, la gratuidad de su donación nos deslumbran y nos transforman para siempre. Por eso, su desaparición, inexplicable, desgarra el mundo. La experiencia de la desaparición hace irrumpir una nueva configuración de la existencia. Se trata de una experiencia ininteligible, comparable a la oscuridad absoluta, donde las únicas interpelaciones posibles vienen de la ausencia y del silencio. ¿Cómo afrontar un fenómeno así? Cuando se produce una desaparición, es la ausencia la que nos interpela, con un peso absoluto, insoportable. Frente a ella, la respuesta regularizada de las instituciones se manifiesta en la desatención más ofensiva, en insensibilidad y en indolencia. Se sigue tan solo una rutina que ratifica el sinsentido de la institución. Eso sí, hay que llenar todos los formatos, firmarlos y sellarlos para dejar constancia de que la gente fue atendida. En esas instituciones a eso también se le llama evidencia. Pero lo que en realidad se desvela es la formación insuficiente, las jornadas extenuantes, la desensibilización provocada de muchas personas que allí trabajan y que deberían atender el sufrimiento. La respuesta de las familias ha consistido en dejar de lado a las instituciones. La respuesta han sido las madres que se organizan en brigadas de búsqueda, en brigadas que se multiplican porque son necesarias y que tal vez sin pretenderlo propician la reconfiguración del sentido del mundo que habitamos. Ante el dolor que nos provoca la ausencia o frente al amor que la presencia ratifica, no podría nunca haber evidencia suficiente del hueco en las entrañas que en uno u otro caso se produce. Tengo la certeza de que autoras y autores hubieran elegido otros párrafos para ejemplificar sus textos y hoy me queda reconocer mi rol de aprendiz y de lector, sabiendo que no era posible hacer justicia a los invaluables textos que componen la obra. Gracias. Doctor Lefranc, muchísimas gracias por esta espléndida presentación, generosa y puntual y que abre vetas hacia distintos rumbos. Quisiera detenerme un poco en algunos aspectos, pero mejor le voy a dar la palabra a Beth para que como coordinadora y en fin, con todos estos temas que ya se han tratado, nos vaya acercando hacia una, digamos, a una serie de reflexiones finales antes de dar la palabra a quienes hagan preguntas. Adelante, Lisbeth, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor Vital, doctor Federico Lefranc. Gracias, buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan.
Quisiera iniciar haciendo esta reflexión. El libro de evidencias nace la pandemia a escribir. Es así que en situaciones sui generis se gesta por iniciativa del doctor Vital la propuesta de hacer de este escrito una obra conjunta. Esto, aprovechando al máximo las limitadas posibilidades que un encierro físico y un estrés a esta crisis de salud pública. Ha resultado paradójico el momento en el que se escribió esta obra. Evidencia, dice la RAE, es sinónimo de certeza. Y dadas las circunstancias, podemos recordar que durante la pandemia reinaba la incertidumbre, o sea, la ausencia de certeza. Dentro de otras cosas, por la falta de evidencia sobre causas y efectos. Es así como la plural información que se difundía a través de diferentes medios y esta podía ser de libre acceso, se alejaba de otorgarnos una certeza, haciendo evidente la incertidumbre a nivel mundial. En ese sentido, agradezco y reconozco el mérito de cada uno de los autores que accedieron a participar con sus reflexiones, pensamientos y vivencias en esta modesta obra. Doctor Domingo Alberto Vital, mi especial agradecimiento, en primer lugar, por impulsar esta posibilidad y por confiar en mi persona, por el regalo y oportunidad de tener el honor no solo de coordinar este libro, sino de participar en él con autores de primer nivel. Al doctor Mauricio Beuchot, quien desde una visión filosófica nos comparte sus evidentes reflexiones sobre los efectos negativos y positivos a nivel colectivo o individual del rechazo y la aceptación de la evidencia. Al doctor Lefranc, quien desde la fenomenología aborda a la evidencia para invitarnos a una interesante reflexión al diferenciar entre evidencia y apariencia, instando al lector sobre si ve lo que se manifiesta y no lo que aparenta ser. Como siempre, esta constante de mi muy querido amigo y maestro, donde nos invita a cuestionarnos si lo que llamamos realidad es evidente o aparente. Nuevamente cito al doctor Vital, pero ahora desde la autoría de su texto, donde aborda a la evidencia desde la literatura, para compartir en su texto la posibilidad de acercarnos en el escalón que trasciende en el tiempo hasta convertirse en un vocablo contemporáneo que ha cobrado especial relevancia política, económica y de salud pública. A la doctora Esther Delgadillo, al maestro Miguel Samperio y a la maestra Ileana Lugo, quienes multidisciplinariamente abordan este vocablo desde la lingüística, con el error como evidencia, desde la psicología clínica, en donde la evidencia resulta fundamental para la toma de datos certeros, y desde la competencia laboral como medida de desempeño, todo ello respectivamente a cada uno de los autores. A la maestra Fabiola Ruiz, quien desde una visión contemporánea y a propósito de la multicitada pandemia, nos ofrece un texto listo para reflexionar acerca de la evidencia, es decir, la evidencia de la evidencia, en el contexto del psicoanálisis. Finalmente, pero no menos importante, la valiosísima participación de Imelda Ugalde, quien, de una manera casi perfecta, logra un corolario de la obra al prologarla, evidenciando las principales ideas y reflexiones de cada uno de sus autores. En el camino de esta obra, pude evidenciar la importante colaboración en colectivo. La materialización de este libro fue lograda
gracias a la participación de diversos actores, desde aquellos que en el mundo académico nos inspiran, hasta los evidentes momentos de crisis que nos empujaron a reflexionar sobre la evidencia. Al coordinar esta obra, me permitió pensar en la evidencia y que ésta se vuelve la base del concepto de hecho. Así también pude encontrar que poco se ha escrito sobre el tema, que como bien dijo el doctor Chot, pareciera ocioso, pero en el camino nos damos cuenta que es relevante y que nada ocioso tiene. Es así que me sumo a su opinión al referir que se ha tratado de un acierto del doctor Vital pensar en investigar y escribir sobre el carácter y el papel de la evidencia como un constructo desde diferentes perspectivas. La pandemia nos trajo muchos aprendizajes que han ido siendo recogidos desde diferentes espacios. Uno de los aprendizajes es recogido en esta obra y dentro de los muchos que podremos encontrar, ser cada uno de los autores en tiempos de adversidad. Y esto, pues, no es cosa menor. Esta obra es además una muestra de la resiliencia al sobreponerse cada uno de las y que tuvo que ser asumida como tal, intentando reflexionar, investigar y escribir a través de las nuevas formas en condiciones adversas. Cierro este breve espacio, no sin antes aprovechar la oportunidad para invitarles a leer esta obra, que creo yo les regalará la posibilidad de acercarse desde diferentes enfoques al vocablo evidencia, lo que estoy segura enriquecerá su acervo, o por lo menos les dará una agradable tarde de café o vino, según prefieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisbeth, por todas tus palabras. En efecto, un trabajo compartido que nos ayuda a comprender un concepto fundamental de distintas áreas. Quiero agradecerles también muchísimo al Departamento de Publicaciones de nuestro centro el haber concretado en un muy buen lapso esta obra, es decir, en poco tiempo. Lupita Rangel, jefa del departamento, Brenda Vázquez, que participa también en el departamento. Por la parte editorial tenemos a Francisco Ibarra, Estela Cuellar, en fin, que nos ayudaron para hacer este libro. Y me gustaría pasarles una de las preguntas que tenemos del público, y es, le piden al doctor Lefranc si pudiera abundar en algún ejemplo entre, digamos, evidencia y apariencia. A veces justamente lo que parece es que son muy parecidas, y muchas veces nos estamos topando en la vida cotidiana o en la vida pública con que las apariencias las hacemos pasar por evidencias. Doctor Lefranc, si quisiera tomar la palabra. Me gustaría el siguiente ejemplo, digamos. Cuando vemos a los ojos a una persona a la que amamos, ¿no? Puede ser hija, hijo, puede ser la pareja, pueden ser los padres, en fin, una amiga, un amigo entrañables. Quien nos mira desde lejos probablemente no se dé cuenta del conjunto de emociones, de sentimientos, de historia que se están transmitiendo en esa mirada. Se requiere realmente poner una atención profunda, atención plena, que ya no acostumbramos, ¿no? Inclusive atención de todos los sentidos, ¿no? Para realmente ser receptivos a esa situación. Si nos distanciamos y lo vemos un poco de lejos, si, como pretendía quizás Comte, ¿no? En el siglo XIX, quitamos o tratamos de quitar las emociones, los sentimientos, etc., lo que hacemos es empobrecer esa experiencia. Y justamente nos quedamos con la mera apariencia.
¿no? Entonces, creo que ese es un ejemplo sencillo y rápido, ¿no? De cómo poner atención en lo que vemos así a nivel profundo, a nivel pleno, pues cambia lo que percibimos. Muchísimas gracias. Al mismo tiempo muy claro y también pone en evidencia que estas reflexiones tienen un alto grado de complejidad para entender finalmente la realidad. Una pregunta para Lisbeth. En la impartición de justicia en estos momentos, con el tema de los juicios orales, de otros, digamos, esta confrontación cara a cara ayuda a la construcción de la evidencia y por lo tanto de la verdad. Bueno, yo considero que podría ayudar, pero también podría ser apariencia. Es decir, lo que hemos encontrado nosotros como abogados, que a través de los juicios orales, gana muchas veces el que mejor argumenta o el que mejor se detiene a tener una postura delante del juicio y no necesariamente el que cuente con las mejores evidencias, ¿no? Muchas veces en apariencia podría decirse que el que tiene los mejores argumentos es el que puede ganar el juicio. Sin embargo, como también lo exige el propio proceso, serán las pruebas las que determinen si este indicio se hace evidente y como referí en la presentación, la base de un hecho, ¿no? Es decir, lo que hemos aprendido también respecto de la fenomenología, ¿no? O sea, es el hecho lo que va a sustentar si es evidente o es aparente, creo yo. Muchísimas gracias. Otra pregunta ¿es evidencia, pone comillas, es evidencia lo que muestra la autoridad en estadísticas que suponen que las personas desaparecidas no son tales, pues seguramente huyeron de un entorno familiar violento o en busca del amor? Dice la pregunta. Quien quiera de ustedes, doctor Lefranc o Liz, Beth, adelante. Creo que hay algo incluso de crueldad en la pregunta, cuando hacemos ese tipo de preguntas precisamente sin la reflexión suficiente, ¿no? Perdón por quien la haya hecho, pero cuando simplificamos el tema de las desapariciones a ¿habrá huido por el amor? A mí me resulta profundo, a mí que he tratado con personas, con familias de desaparecidos, me resulta profundamente indignante. No se debe preguntar así, hay que ser prudente justamente frente a estos temas. Una vez con esa prudencia, pues habrá que decir que lo que nos presentan generalmente las autoridades son números, no evidencias, y que el tema de la evidencia de la desaparición es tan difícil, porque como lo trato de poner seguramente fallidamente en mi escrito, pues si la evidencia de la presencia nos desborda, como bien citó el doctor Bouchot a Maggion, bueno, si esa presencia nos desborda, ahora imaginemos, después de haber conocido esa presencia, cuando hemos sido privados de ella arbitrariamente, ¿no? Esa es la desaparición, esa es la ausencia, ¿no? Y cuando yo hablo de evidencia de la ausencia, hablo de eso. O sea, y es seguro, es inimaginable. Entonces, pues más bien le invito a quien preguntó a que, ¿no?, matice este tipo de cuestiones, las reflexione muy a fondo y un poco de empatía, ¿no? Yo quisiera decir que para la persona que hizo la pregunta, que pone entre comillas varias partes, yo solo mencioné la primera. Creo que es una pregunta, en realidad asumo la responsabilidad de la pregunta, quizá no la reproduje bien, pero la idea es estar planteando realmente una crítica a esta salida, digamos, indignante, como ha dicho el doctor Lefranc, cruel incluso, de algunas autoridades, lo pone entre comillas, que justamente buscan una salida fácil. Sabemos que desgraciadamente a veces
se culpa o culpabiliza a las víctimas, lo cual, bueno, entramos a otra fase, digamos, es de una crueldad y una injusticia enorme. Entramos a otra fase que me parece que puede ser interesante para estos poquísimos minutos que nos quedan ya. Agradezco la presencia de quienes han estado en YouTube y en Facebook, y además está grabado, entonces vamos a intensificar la difusión de lo que aquí se ha dicho y también pequeñas cápsulas para que el libro de evidencias circule más y más, porque lo merece. Un poco quisiera enunciar un aspecto que está en la cuesta de las comadres de Rulfo, parte de dos evidencias que son verdades como tales. La número uno es que Odilon, mi hermano, fue asesinado y le robaron 14 pesos. Es una evidencia absoluta. Está ahí el cuerpo, digamos, y están ausentes los 14 pesos. Número dos, tú bajaste al pueblo y te compraste una cobija. Hasta ahí es otra verdad absoluta, digamos. Y te acuso a ti de haber matado a mi hermano para robarle y comprarte la cobija. Incluso lo uso como un silogismo vivo, muy aristotélico, de premisa verdadera, uno verdadera, premisa dos verdadera, corolario absolutamente erróneo, digamos, ¿no? Porque entonces nos pasa mucho que dos verdades absolutas las conectamos más porque el mundo está lleno de apariencias, pero también de evidencias, digamos. Y lo que a mí me interesó en este ejemplo de Rulfo, maravillosísimo, digamos, Rulfo es inagotable, es cómo muchas veces se conectan inadecuadamente dos verdades, dos evidencias, ¿no? Y está lo otro, que viene en la pregunta que yo mencionaba hace rato, de la autoridad que falsea absolutamente a través de, francamente, mentiras, ¿no? Entonces, son dos fenómenos concomitantes, pero muy constantes, desgraciadamente. Sí. ¿Quieren comentar algo a partir de esto? No, realmente sí coincido, que bueno, le agradezco que haya hecho la aclaración sobre la pregunta y también le agradezco el ejemplo de Rulfo tan rico y tan claro, ¿no? Sí, y coincido en que este ejemplo que usted ha dado, doctor, suma incluso también a la pregunta respecto de la parte jurídica. O sea, ha dado usted en el clavo, como quizá también, no sé, si no me logré explicar, pero creo que con este ejemplo clarifica, porque a pesar de que la autoridad hace afirmaciones, efectivamente estas afirmaciones no son evidencia, ¿no? Y si la policía las hace contundentes o con pruebas construidas, ¿no? No quiere decir que sea el significado de justicia. Y esto, desafortunadamente, sí llega a ocurrir en los juicios orales, ¿no? Entonces, agradezco también el ejemplo que también hizo evidente lo que ocurre en nuestros días en el ámbito jurídico. Pues muchísimas gracias a nuestro público, y Lisbeth, como coordinadora, ¿por qué no nos dices ya unas palabras finales? Agradezco a todo el equipo técnico que ha hecho una transmisión, yo la estoy siguiendo aquí también, espléndida, muy puntual. Adelante, Lisbeth, y con esto terminamos. Sí, pues nuevamente agradecerles muchísimo el que nos hayan acompañado, invitarlos nuevamente a que lean el texto. Dicho sea de paso, ahora está la Feria del Libro en el CEPE y bueno, pues ahí pueden ustedes adquirir el volumen si es así su deseo y pues también gracias por escucharnos y gracias por estar. Gracias, doctor Lefranc, gracias, doctor Vital, gracias a todo el equipo que hizo posible esto y que tengan una excelente noche. Gracias. Muchas gracias, muy buenas. Muchas gracias.